Hola, ¿qué tal, pequeños padawans? ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro canal de historia y hoy vamos a hacer un pequeño repaso del tema que nos ocupa, la revolución industrial. El formato, como veis, es un esquema, resumen, donde iremos detallando y tocando solamente aquellos puntos más importantes. Vamos a ver, la revolución industrial es uno de los hechos históricos más determinantes de toda nuestra evolución, casi comparable a otra revolución social y económica que ya vimos en primero de la ESO, la revolución neolítica. Pero esta la tenemos mucho más cercana y la podemos entender mejor. ¿Por qué? Porque este momento, justo este momento, es el que va a dar lugar a nuestro mundo moderno, tal como vivimos hoy en día y tal como lo entendemos hoy en día. Es una época fascinante que comprende la gran parte del siglo XVIII y del siglo XIX, donde se están dando los grandes cambios políticos. Ya hemos visto algunas revoluciones liberales, la americana, francesa y después las revoluciones del siglo XIX, y que van a ir entrelazándose con los grandes cambios económicos y sociales. Y vamos a empezar por lo que llamamos revolución industrial. ¿A qué llamamos revolución industrial? Bueno, llamamos revolución industrial al conjunto de transformaciones, aquí las tenéis, tanto económicas como sociales, que se dieron, ¿por qué? Se produjeron por el uso masivo de máquinas en los procesos de producción. ¿Y dónde se da? Pues se da en Gran Bretaña y a mitad del siglo XVIII. Hasta este momento, ¿qué teníamos? Pues teníamos una economía agraria, es decir, basada en el campo, en la agricultura, en el sector primario, y vamos a pasar a una economía industrial basada en la producción estandarizada de objetos y de productos. Si la economía estaba basada en el sector primario, ¿dónde vivía la gente? Efectivamente en el campo, con lo cual tenemos una sociedad rural y va a dar lugar a una sociedad urbana, es decir, la gente se va a tener que trasladar a vivir y a trabajar en la ciudad, porque es donde van a estar las fábricas. ¿Y las causas por qué se da este paso? ¿Qué tenemos? ¿Qué cambios hay? Bueno, lo primero que tenéis que entender que no son cambios que sean, digamos, de forma secuencial, sino que van entrelazándose unos con otros. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si vamos a tener gente para trabajar en la fábrica, lo primero que necesitamos va a ser gente. Y ya vimos en tercero de la ESO, en el tema de demografía, que la población del mundo había estado prácticamente estable hasta el siglo XVIII. ¿Y por qué había estado estable hasta el siglo XVIII? Porque se da un régimen demográfico antiguo. Y alguno de vosotros se acordará, espero, de lo que significaba un régimen demográfico antiguo. Es decir, una alta natalidad, muy alta, pero también una alta mortalidad. Es decir, las gallinas que entran por las que salen. Por tanto, no se consigue un crecimiento demográfico, un crecimiento de la población. Pero, ¿qué va a pasar a mediados del siglo XVIII? Bueno, pues se va a dar lo que también se vaya a conocer como otro tipo de revolución. Ya sabéis que una revolución es un cambio radical. La revolución demográfica. ¿Por qué? Porque sigue produciéndose una alta natalidad, pero va a bajar la mortalidad de forma considerable. Y nos volvemos a preguntar, ¿por qué? Bueno, pues hay mejoras en la alimentación. Se dan avances en la higiene, por ejemplo, mejoras en el alcantarillado, eso que los romanos ya hacían, se había olvidado un poquito en Europa. Mejoras en la medicina, empiezan las primeras vacunas, aunque son de finales del siglo XVIII, pero ya empieza todo ese conocimiento que habíamos visto en la ilustración. Ya hemos dado la ilustración, lo habéis dado en historia, lo habéis dado en literatura, lo habéis dado en filosofía. Todos esos estudios van a eclosionar ahora todos a la vez. Y también vamos a tener menos enfermedades como resultado. Por tanto, que tenemos un crecimiento exponencial de la población. Y toda esta población vive y trabaja, ¿dónde? En el campo. Pero es que en el campo también se va a dar una revolución, lo que se llama, aquí lo tenéis, la revolución agraria. Si el sector primario es la base de la economía hasta ese momento, cualquier avance y progreso que vayamos a tener tiene que venir precedido de un avance en la agricultura y en la ganadería, porque si no, no podemos progresar. ¿De dónde voy a sacar yo la pasta, el dinero, si no es de la agricultura o la ganadería, si no hay otra cosa? Lo entendemos, ¿no?
Entonces, en el campo vamos a tener un aumento de la producción. Recordad que acabamos de hablar aquí arriba que hay una mejora en la alimentación. Esa mejora en la alimentación va a venir porque hay más producción. Entonces, ¿por qué se da este aumento de la producción? Bueno, pues se implementan innovaciones como por ejemplo el arado de hierro. El arado ese prácticamente que es el mismo desde Roma, cada vez se va perfeccionando más, ya lo vimos en segundo de la ESO con el arado de vertedera, pues aquí ya empieza a perfeccionarse mucho más. Después tenemos nuevas técnicas de cultivo. Se implementa el sistema Norfolk, que ya sabemos que supone abandonar casi definitivamente el barbecho, por lo tanto la improductividad y un también mayor aprovechamiento y también mayor beneficio económico. Y el uso de máquinas rudimentarias a la hora, por ejemplo, de realizar tareas como sembrar o segar, cosa va a ser mucho más rápido si lo hace una máquina que si lo hace el ser humano. También tenemos cambios en la propiedad, es decir, en la titularidad de las tierras, con leyes como, por ejemplo, como la ley de cercamiento, esas Enclosure Acts, que obligan a cercar los campos y realizar un gasto, ya que para cercar yo tengo que comprar y hacer una valla o lo que sea, ¿no? Pues muchos pequeños propietarios se van a ver obligados a vender. ¿Por qué? Porque no tienen ese dinero para invertir. ¿Y qué hacen? Pues las van a vender ¿a quiénes? A dueños que van a ir acumulando y acumulando. ¿Por qué? Porque son más poderosos económicamente y también pueden hacer muchísimas más reformas. También tenemos reformas en la ganadería. Prácticamente se implanta la estabulación, es decir, que llevan en establos, con lo cual yo controlo qué comen, la medicina, controlo qué enfermedades. En el fondo voy a hacer que esa ganadería sea mucho más productiva. Y además de tener más población, como ya hemos visto antes, gran parte de esta población no va a poder trabajar en el campo como estamos viendo. ¿Por qué? Primero porque las máquinas ocupan su lugar. Y después todo esto pequeños agricultores, pequeños propietarios que habían tenido que vender, ¿qué van a hacer? Bueno, se van a ver obligados a irse a vivir a la ciudad. Es decir, se va a dar lo que se conoce como un éxodo rural. Y también nos va a servir como mano de obra para estas nuevas formas de producción. Y también tenemos una nueva forma de pensar. La nueva forma de pensar está sobre todo liderada por el liberalismo económico, que ya vimos que estaba ideado en gran parte por Adam Smith. Una nueva forma de pensar donde la burguesía toma el control y lo que quiere es hacer negocio, invertir, mejorar, que el Estado no intervenga, que el mercado se regule solo con la ley de la oferta y la demanda. Y al fin y al cabo es una clase social que no tiene ese sentido que tenía la nobleza de yo lo valgo porque soy noble de hace no sé cuántos años y solamente con el título me basta. No, aquí la burguesía va a querer su protagonismo y como lo que tienen realmente es dinero, pues a multiplicarlo. Bueno, pues con esto ya pasamos a lo que es la primera revolución industrial. Aquí lo vemos mejor. Aquí está. Bueno, vamos a ver, la primera revolución industrial se va a dar en Gran Bretaña, es el gran foco, ya dijimos que tiene mucho que ver el parlamentarismo y todos los avances que había habido en el siglo XVII y que supone, en 1760 lo he dicho, 1760, y que supone, ¿cuáles van a ser estos principales cambios? Bueno, se pasa de una producción en taller, es decir, casi prácticamente estilo gremial, a la producción en la fábrica. De tener una manufactura, es decir, un producto hecho a mano, a un producto industrial hecho por máquinas y cada vez más estandarizado. El producto manual, ya sabéis, prácticamente único. ¿Y esto con qué se va a conseguir? Bueno, usando la máquina. Vamos a usar la máquina de James Watt, que ya sabéis que no la máquina de vapor ya no la inventa él, pero sí la mejora bastante. Y después una división del trabajo. Si la manufactura, el artesano hacía todo el producto, aquí lo que van a intentar es que cada persona haga una parte del producto, con lo cual, o se encargue una parte de la producción, con lo cual es muchísimo más rápido. Todo esto, ¿qué va a generar? ¿Qué va a conseguir? Pues mayor productividad, es decir, mayor número. Y a su vez, si tengo mayor número de productos, ¿qué me puedo permitir? Bajar el precio. Y si bajo el precio voy a vender más. Sobre todo va a haber una gran masa de gente que antes no tenía acceso a esos productos que ahora sí lo va a tener. Y para mover las máquinas, ¿qué necesitamos? Necesitamos una fuente de energía.
En un principio se va a usar el carbón vegetal. El carbón vegetal, que es a base de madera. ¿Qué ocurre? Que tiene muy poco poder calorífico. Así que poco después se va a sustituir por el carbón mineral o también llamado carbón de coque, fomentándose también en este caso la minería. ¿Cuáles van a ser las primeras industrias que se van a desarrollar? Bueno, pues fueron la textil, es decir, hacer tejidos. Venía ya, tenía como antecedente, digamos, todo el tráfico, todo el comercio de algodón, tanto y tejidos de la India. Es decir, ya tenía como base una pequeña industria. Y la siderúrgica, es decir, la fabricación de hierro. Y que con la construcción de los altos hornos van a producir un hierro mucho más fuerte. Todo esto fomentado ¿por qué? Bueno, por lo que hemos dicho antes, por el liberalismo económico de Adam Smith, que defendía que la economía tenía que basarse no en ninguna ley que impusiera el gobierno, sino en la ley de la oferta y la demanda y sin la intervención del Estado. Paralelamente, porque ya digo que todo esto va pasando a una velocidad, y nunca mejor dicho, vamos a hablar de transporte sideral. La máquina de vapor se empezó a implementar en los transportes. Hasta este momento, ¿cómo nos transportábamos? O a pie o a caballo, es decir, con el animal, quien pudiera permitirse un caballo. Que esa máquina va a sustituir, la máquina de vapor va a sustituir a lo que es el animal. Vamos a tener por un lado máquina de vapor, el uso del hierro y nuevas tecnologías. Todo esto al final ¿en qué confluye? Bueno, en que vamos a tener barcos de vapor y el ferrocarril. El ferrocarril, carril de hierro, de ahí toda la importancia del hierro, en principio, el uso de la locomotora, que es lo que realmente conseguimos, es decir, aplicamos la máquina de vapor a la locomotora, se va a usar para impulsar vagones con mercancía, simplemente para llevar mercancía de un sitio a otro. Estamos hablando de que eran vagones totalmente descapotables, estoy hablando de Inglaterra, y lo que hacen es transportar, ya está. Pero en 1830, con la inauguración de la línea Manchester-Liverpool, se inició el transporte de personas y eso ya da un giro increíble al asunto. La máquina de vapor también se va a aplicar a los barcos, dando lugar a los barcos de vapor que hemos visto tantas veces en películas por los ríos americanos como el Mississippi, y tener en cuenta que esto automáticamente, sobre todo el ferrocarril, va a extenderse de forma exponencial por toda Inglaterra y después ya al continente. ¿Qué consecuencias tenemos de estas innovaciones del ferrocarril? Bueno, lo vemos reflejado en el tiempo, es decir, estamos hablando de que se ahorra tiempo en recorrer distancia. Había un anuncio, siempre lo digo en clase, un anuncio que a mí me encantaba de Renfe que decía no la distancia que lo separa, sino el tiempo que tardas en recorrerla. Cuando yo tenía vuestra edad, en Málaga se podía ir en Talgo y eran 4 horas. Ahora son 2 horas y media con el AVE. Digo Málaga-Madrid, estoy refiriendo, no lo he dicho. Mejora el comercio, que empezó a tener un alcance mundial y además facilitó los movimientos masivos de personas. Es decir, es el momento que se van a producir las grandes inmigraciones del siglo XIX, sobre todo desde Europa a América, tanto América del Norte como América del Sur. Y en 1870 podemos hablar de una segunda etapa de la revolución industrial. ¿Y por qué hablamos de una segunda etapa? ¿Por qué consideramos que es otra etapa? Bueno, porque afecta principalmente a otras zonas, ya se aleja de Gran Bretaña, no es que se aleje, es que ya allí está implantada, y se concentra ya en el continente, en Alemania, por ejemplo, en Estados Unidos e incluso en Japón. Se van a usar nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo. El petróleo va a ser fundamental para el desarrollo del motor de explosión y por tanto después del automóvil y ya lo que vendrá después, todo lo que son barcos, aviones. Y sin abandonar las industrias textiles y siderúrgicas, hay otras donde se van a aplicar las nuevas innovaciones y que van a resurgir con muchísima potencia, como la industria química, con productos farmacéuticos sintéticos como el nylon o el caucho, la industria eléctrica, con inventos como el telégrafo, el metro, esta vez del siglo XIX, o la siderúrgica, que lo que va a hacer sobre todo es que gracias al convertidor de Bessemer va a producir acero, que es muchísimo más fuerte, más resistente y más flexible que el hierro, y va a ser la base para nuevas construcciones de puentes, de edificios, bueno, todo lo que son los rascacielos que tenemos en mente americanos. Sin el acero hubiera sido casi imposible.
Y como fue aumentando el volumen de comercio y empresas, surgieron nuevas formas de asociaciones empresariales. Surgen las sociedades mercantiles, como las sociedades anónimas que veíamos el año pasado en tercero, cuyas acciones, ya sabéis que la sociedad lo que hace es que te dan una parte de la empresa, las participaciones se van a vender en bolsa, que también se desarrolla en ese momento. Toda esta ampliación del volumen de negocios también va a hacer que se desarrolle nuevamente de forma exponencial la banca. La banca ya existía, ya sabéis, desde la Edad Media, pero ahora mismo la banca va a tener un desarrollo increíble porque va a hacer falta tener dinero en todo el mundo, porque yo estoy moviéndome por todo el mundo gracias a los transportes. El sistema del trabajo, ya hemos hablado antes, la división del trabajo, el que conocemos como por Taylor, el Taylorismo, que es el que le hace, digamos, la aplicación científica, llegará a su cenit con la aplicación de la cadena de montaje por parte de Henry Ford en sus fábricas de coches, lo que propició la producción en serie y que permitió aún más la bajada de precio que cualquiera pudiera tener un automóvil. Henry Ford decía que él no quería que sus coches los compraran los ricos, o los ricos también, ¿no? Es que lo que aspiraba es que cada obrero de su fábrica tuviera un Ford. Y eso significa, evidentemente, una mayor ganancia. Y eso lo consigue con el Forte, que es el primer coche hecho en serie. Y como para toda esta innovación y aplicaciones tecnológicas hacía falta mucha inversión, ya sabéis que el liberalismo económico se basa sobre todo en que yo invierto dinero para mejorar mi negocio, tener más producción, tener más ganancia y a su vez con la parte que puedo ahorrar volver a invertir. ¿Qué van a hacer las empresas? Van a iniciarse concentraciones empresariales, es decir, se van a unir entre ellos y va a haber tres tipos, el charter, el holding y el trust. Y nos quedamos aquí porque ya el movimiento obrero lo veremos posteriormente en otra parte del tema y otra parte de las clases. Pues espero que os sirva y que tengáis, os sirva para, sobre todo para el examen, y cualquier duda ya sabéis, me contactáis y me preguntáis lo que sea. Bueno, muchísimas gracias y la próxima más y mejor.